¿Quién no desea gozar de libertad financiera? Ser próspero es algo que todos deseamos alcanzar. Pero ¿dónde radica el problema? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Si tú eres uno de los muchos que sufren por deudas acumuladas y malas decisiones financieras, quédate en sintonía, porque hay solución para ti. Déjame decirte que sí puedes gozar de la libertad financiera y sí puedes mantener tus finanzas saludables. Bienvenidos a Todo es Posible. Soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Contento de poder llevarte una vez más una palabra que pueda ser de bendición, no solo para ti, sino para todos aquellos que te rodean. Gracias por siempre sintonizar nuestro programa Todo es Posible. Hoy quiero enviar una palabra especial para tu vida. Donde quiera que te encuentres, declaro que hoy hay un rompimiento en tu vida de todo aquello que te amarra, sobre todo en tus finanzas, que es el tema que hoy vamos a estar hablando. Para esto me acompaña en el estudio el pastor Edwin Castro de la iglesia Presencia Viva aquí en Miami. Él también es consultor financiero y autor del libro Ruta hacia la Libertad Financiera. Edwin, bienvenido. Querido colega, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, y muchas gracias por estar en este precioso lugar. Y qué bueno que todo es posible, porque muchas de las personas tienen ese problema en el tema de las finanzas. Claro, ¿por qué es importante tocar este tema? La gente dice, bueno, si ya, sobre todo en nuestro círculo, bueno, si Dios quiere que yo prospere, ya Él me prosperará. Bueno, si Dios quiere que yo salga de deuda, Él ya me sacará. Y si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Y a veces la gente se le olvida que Dios lo que quiere es que nosotros seamos responsables de ciertas cosas. Correcto, pastor. Mire que una de las preguntas que más me hacen a mí es ¿por qué razón si yo diezmo todavía continúo en deudas? ¿Por qué razón si diezmo no prospero? Claro. Y la situación es la siguiente, las personas se aproximan al tema del diezmo como si fuera una varita mágica. Mi principio es sencillo y muy claro. Desde el origen, Dios lo primero que hizo fue establecer el orden en la tierra para que se generaran los milagros. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía. Él separó lo seco de lo húmedo, la luz de las tinieblas, y a aquello que Dios separó le habló para generar la multiplicación. Así que la respuesta a esa pregunta es muy sencilla, pastor. No prosperamos porque tenemos desorden en nuestras finanzas. Fundamentalmente yo pienso lo siguiente, que las finanzas de la gran mayoría de los hijos de Dios están en la misma condición como estaba la tierra, desordenada y vacía. Las finanzas desordenadas y la cuenta del banco vacía. Entonces tenemos que hacer esa separación de esto y del otro, igual que Dios hizo, reajustar todo. Tenemos nosotros que reajustar nuestra propia área o la región que Dios nos ha puesto a Correcto. Uno de los énfasis más grandes que yo tengo es en el rey Salomón, el hombre más rico que ha existido en la historia de la humanidad, un hombre que nos da mucha sabiduría en el área de las finanzas. Y en Proverbios 27 él dice algo muy importante, pastor. Él dice, ponga atención a cómo están sus ganados y atienda cómo están sus rebaños, porque las riquezas no son eternas, ni la corona dura para toda la vida. Si lo traspasáramos a una etapa como esta, en este momento de la historia de la humanidad, Salomón nos diría quizás algo como esto: deben tener un presupuesto, conozca cuáles son las condiciones de sus créditos, su hipoteca tiene un interés variable, un interés fijo, conozca cómo están todas las áreas de su vida, porque el dinero no es eterno, ni dura para toda la vida. Hay gente que dice, bueno, yo quiero hacer esto y estoy tratando, pero es que ha caído en un caos, y tal vez este pastor está hablando ahí, él nunca ha tenido una situación financiera problemática. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Ay, pastor, lo que le digo a la gente es, yo ya metí mucho dinero a la basura con los errores financieros que cometí. ¿Has pasado tú por situaciones fuertes? Por supuesto, sobre todo en este proceso de ser un inmigrante que viene a los Estados Unidos. ¿De qué país eres tú? Con este sueño americano. Yo vengo de Colombia. Colombia. En el año 2000 nos mudamos para los Estados Unidos, siendo trasladado como un ejecutivo de una multinacional, y venía con unos proyectos excelentes y con dinero también. Pero al transcurrir de los primeros años, quizás 3 o 4 años, pues ya entré en este proceso que es un proceso cultural. El primer consejo financiero que a mí me dieron, y esto no solo es vigente para los Estados Unidos, esto ocurre en todo lugar. En cualquier lugar del mundo que se encuentre, la que estén mirando. Usted sin crédito no es nadie.
Eso no lo dicen, y ese es el primer consejo que nosotros abrazamos. Pero el tema cuál es, que para tener crédito necesitamos entrar en deuda. Entonces, 3, 4 años después de estar viviendo en los Estados Unidos, ya tenía cerca de $23,000 en deuda de tarjeta de crédito, pagando $1,400 al mes en vehículos que no eran míos, porque eran alquilados, con una hipoteca 30 años, viviendo la pesadilla americana. La pesadilla americana en vez del sueño americano. Muy buena esa. Ok, entonces, en un país como este, bueno, en todos los países, pero este país sobre todo, que es tan comercial, sin crédito, no, es que sin crédito te piden tarjeta de crédito para todo, aunque no sea ni para darte crédito, nada más que para saber quién tú eres. Correcto, sí. Es importante entender que el score de crédito puede dar un testimonio de quién nosotros somos y de cómo nos hemos comportado. Pero el problema ¿cuál es? Que la gente entra en el tema de crédito en descuido y en poco tiempo va a entrar en algunas cifras que le quiero mencionar. Por ejemplo, hoy por hoy, acá en los Estados Unidos, la familia promedio debe $15,500 en tarjetas de crédito únicamente. Si una persona hace ese pago mínimo todos los meses, se va a demorar de 31 a 37 años en pagar las tarjetas de crédito, pastor. ¿Qué podemos hablar de cosas como los créditos estudiantiles? Hoy por hoy la deuda de créditos estudiantiles en los Estados Unidos es de un trillón de dólares. Y mire esto. Estos son créditos o dinero que el gobierno presta para estudiar. Pero no tan solo el gobierno. Hay entidades privadas que también lo dan. Pero imagínense esto tan dramático. El año pasado, en el año 2014, 150,000 retirados aún están pagando créditos estudiantiles, pastor. $150 millones pagaron ellos a un crédito. Yo me acuerdo que yo tuve tremendos problemas para poder pagar el préstamo que me dio para ir a la universidad. Y estas son situaciones que... y yo traté de extender la cosa, pero no. Y hay quien quiere escaparse, pero no puede. Aquí no hay quien se escape. No existe forma. Algo que quisiera hacer énfasis a los televidentes es que esta no es una situación de Estados Unidos. Dios me ha permitido realizar los talleres desde Canadá hasta Chile. Y en algunos países he encontrado inclusive que proporcionalmente la deuda es mucho mayor en algunos países nuestros en América Latina. Así que no es una condición de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que al Estados Unidos ser mucho más grande en número de gente y en la economía, las cifras son mucho más escandalosas. 640 millones de tarjetas de crédito en circulación en este momento en los Estados Unidos. No, y aquí te empujan a comprar cosas del punto de vista, bueno, te empujan, o tú mismo te empujas al ver lo que tiene el vecino. Y tú quieres ser igual que el vecino o más, tener más que el vecino. Correcto. Entonces tú mismo empiezas a entrar en un área que te vas más allá de tus habilidades o capacidades de pago. Correcto. Yo menciono en el libro que eso es financiar nuestra prosperidad. Estamos mostrando que estamos en un carro que verdaderamente no podemos pagar. Estamos viviendo en una casa que no es la que deberíamos vivir. Y ahí hay muchos aspectos que definitivamente usted lo dice muy bien. Son decisiones individuales. Necesitamos llegar a momentos en los cuales, como me sucedió a mí, delante de la palabra de Dios empezar a confrontar esto es lo que yo estoy viviendo y esto es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la realidad que yo voy a asumir para mi vida? Ok, podemos decir que la mayoría de los problemas comienzan con las deudas. Yo diría que la mayoría de los problemas empiezan con el desorden. El desorden. El desorden para mí es la palabra fundamental en todo este proceso. Y evidentemente el desorden, a mi manera de ver, lleva a las personas a las deudas. ¿Por qué, pastor? Porque, por ejemplo, yo me siento con una persona y la primera pregunta que le hago en una orientación financiera es ¿cuánto dinero tú ganas? Usualmente la gente lo sabe. Quizás los que son vendedores, tienen comisiones, pues ellos tienen un salario fluctuante y te dicen, bueno, estoy alrededor de tanto dinero. Pero la pregunta interesante es ¿cuánto dinero gastas? Eso es lo interesante. Allí la gente ya está perdida. Bueno, más o menos es tanto, más o menos es aquello. Imagínense que la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que el 40% de las familias en los Estados Unidos gastan más de lo que ganan. Entonces por eso está en el hoyo. Por supuesto, pastor, porque entonces allí viene esta famosa condición que nosotros tenemos, que yo siempre estoy haciendo así, el tarjetazo. El tarjetazo, ¿no? Te pasan por la maquinita esa. Claro, entonces, ¿qué sucede? Una familia está ganando $3,000, pero tiene sus gastos de $3,500. Esos $500 de algún lugar van a salir, usualmente van a salir de una tarjeta de crédito. Es que el tarjetazo no duele. Duele cuando tú sacas el efectivo,
pero la tarjeta parece que es un juego. Exactamente. Uno de los puntos que yo digo que tanto la tarjeta de débito inclusive como la tarjeta de crédito, uno de los problemas mayores que tiene es que te desensibiliza respecto al valor del dinero. Porque usted lo dice muy bien. Usted va a comprar un televisor y simplemente pasa la tarjeta. Y te lleva el televisor. Y te llevaste el televisor. Yo le digo a la gente, vea, la próxima vez que compre un televisor, págalo en billetes de $1. Y entonces, ¿qué va a suceder? Para que sufra uno por uno. Claro, porque usted cuando dice 591, 592, 1220, 1221, usted va a decir, wow, este televisor está costoso. Sí. Pero la tarjeta de crédito nos desensibiliza. No te pone a pensar la tarjeta de crédito. Las estadísticas muestran que una persona que va con efectivo versus una persona que va con tarjeta de crédito a comprar, la persona que va con tarjeta de crédito gasta un 30% más, pastor. Tú tenías un testimonio personal, ¿no? En esta área. Por supuesto. O varios testimonios tal vez. Mucho. Y allí desarrollamos, esa es parte del taller que desarrollamos. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nadie nos ha enseñado a manejar las finanzas, pastor. Las finanzas personales. Hay un caso muy gracioso. Nosotros tenemos aquí un programa en la radio en Miami y al terminar ese programa en la radio, llamó un oyente a decir, mira, yo necesito instrucción respecto a cómo salir de deudas. Y usted me conoce, le decía a la muchacha que trabaja conmigo, yo fui tu profesor de finanzas en la universidad. Y nos sorprendíamos, ¿no? Aquel que está supuesto a enseñarle a la gente era el primero que necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? No hemos tenido instrucción en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, y quizás nuestros padres debieron haber sido aquellos que nos enseñaron y la realidad peor que nosotros. Es que muchos de nosotros no hemos recibido esa instrucción. Y ahora, pastor, entramos a un punto que para mí es complejo. Creo que la iglesia únicamente se ha dedicado a decirle a los miembros qué hacer con el 10% de su dinero, pero no qué tiene que hacer con el 90% de su dinero. Y la Biblia nos deja claramente establecido cómo debemos administrar ese 90%. Por eso creo que programas como este son tan importantes, porque sabemos que hay áreas débiles en el área pastoral y nos mantenemos en el área espiritual totalmente sin comprender que el área natural es afectada por nuestra ignorancia. Por supuesto. Yo creo, pastor, este es el fundamento de toda mi predicación. Jesucristo dijo, este evangelio del reino se predicará en todas las naciones de la tierra y después vendrá el fin. ¿Por qué razón las congregaciones usualmente no pueden enviar misioneros, abrir nuevas localidades, difundir el evangelio del reino de los cielos en toda la tierra? Porque no tienen finanzas. ¿Por qué no tienen finanzas? Porque la gente está en deuda. Dinero tienen, pero el dinero está yendo a otros lugares. Está yendo a la tarjeta de crédito, está yendo al pago de los muebles, está yendo al pago del carro, está yendo a otro lugar que no son las congregaciones. Y esto trae un estrés extraordinario que nos lleva a enfermarnos, nos lleva a robarnos el gozo. Por supuesto. Y nos lleva a lastimar nuestra vida espiritual en algunos casos. Correcto. Porque empezamos hasta a cuestionar a Dios. Porque en el hoyo, la mayoría de la gente cuestiona a Dios cuando cae en el hoyo. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué me permitiste? Yo que voy a la iglesia, yo que diezmo. Pero hay más que eso, hay un conocimiento de cómo operar en la vida natural. Correcto, pastor. Y allí es donde puedo identificarme con tantas y tantas personas. Todos los televidentes que pueden estar enfrentando una situación como esa, yo quisiera decirles que todo es posible, evidentemente. Mi mensaje es un mensaje de esperanza, porque yo también enfrenté eso, pastor, cuando usted lo hablaba. El caos y el estrés que se empieza a generar en la pareja. ¿Por qué razón? Porque a nadie le gusta no tener para ir a comprar algo que se necesita, para comprar el mercado, para pagar la luz, para pagar el teléfono. Nadie quiere vivir eso. Y este punto es tan dramático que la causa número 1 de divorcios aquí en los Estados Unidos es este tema de las finanzas, porque produce un estrés muy grande y yo tuve que enfrentar eso en mi vida personal. ¿Y saliste? Y salimos. Pero no fue fácil la cosa. No fue fácil y una de las cosas que debemos decirle a la gente desde el principio, quisiera hablarles de algunos consejos. Número 1, esta tiene que ser una decisión familiar, pastor. No hay tal cosa como que el hombre de la casa quiera salir de deudas y la señora quiera salir al mall, ¿verdad? Aquí necesitamos... Son dos salidas diferentes. Totalmente diferentes. La Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Así que el primer consejo que quisiera dar en este
este día es, necesitamos tomar una decisión familiar, necesitamos involucrar a nuestros hijos. Mi esposa en el prólogo del libro dice, usted tiene que involucrar inclusive a la mascota. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy se gastan 17 billones de dólares al año en los Estados Unidos en alimento para mascotas. Y muchos de nosotros tenemos eso allí, 50, 60, 70, 100 dólares que vamos a tener que hacer ajustes. Entonces, número uno eso, pastor. Número dos, necesitamos establecer el orden en nuestras finanzas. Hay muchas herramientas. Lo primero que debemos hacer es establecer un presupuesto personal. Presupuesto personal. Fundamental. Causa número uno de que nos endeudemos es eso, no tener un presupuesto. ¿Por qué razón? Porque no sé qué va a suceder. Jesús lo dijo, ninguno de ustedes se pone a edificar una torre si primero no se sienta y calcula el costo. Básicamente Jesús nos está diciendo, nadie se mete a hacer nada si primero no se sienta a presupuestar. Él dice, porque si no te vas a quedar por la mitad y la gente se va a burlar de ti. Y eso es lo que pasa con las familias. El día 20 del mes, el día 21, ya no hay dinero. Está seco. Y entonces empezamos a pasar situaciones muy difíciles. Pero vamos a regresar, tenemos que ir a un receso, pero vamos a regresar pronto aquí con Edwin Castro, el pastor Edwin Castro, que es un consultor y conferencista financiero, también pastor de la iglesia Presencia Viva en el área del Doral, aquí en Miami. Así que no cambies la sintonía porque vamos a hablar de cosas muy importantes en la segunda porción del programa, lo cual todos tenemos que aprender y después aplicarlo si es que queremos llegar a un nivel de prosperidad como Dios desea que alcancemos. Regresamos en breve. Como hijos de Dios, se nos ha entregado en nuestras manos toda autoridad en el cielo y en la tierra para desatar bendiciones y vencer todo obstáculo en nuestro camino. Pero para ello debemos poseer 3 llaves importantes. Quiero decirte que Dios quiere darte riqueza. Hay un cofre, hay un tesoro que tiene tu nombre. Las riquezas son tuyas. Este es el tiempo que tú tienes que reconocer que el diablo lo que tiene lo tiene que soltar. Las 3 llaves del cofre es la serie del pastor Alberto Delgado, donde descubrirás cómo puertas que Dios ha preparado para que entres por ellas pueden abrirse a tu favor si posees la llave del conocimiento, la llave del futuro y la llave de la sabiduría. Las 3 llaves del cofre, una serie que desatará bendiciones abundantes sobre tu vida. Adquiérela ahora llamando al número en pantalla o visitando albertodelgado.org. Bueno, estamos aquí de nuevo con ustedes en nuestro programa Todo es Posible. Hoy hablando aquí con Edwin Castro, pastor de la iglesia Presencia Viva en el área del Doral, aquí en Miami. Es el consultor financiero y ha escrito un libro. El libro se llama Libertad Financiera. Ruta hacia la libertad financiera, básicamente es el testimonio de nuestra vida, pastor. Todos los errores que cometimos, cómo descubrimos el plan de Dios y cómo empezamos a salir de deudas. Cuéntame algo de tu libro que tú percibas que es impactante y básico para que escuchemos. Ok, un punto fundamental. Salomón dice, el que presta se hace esclavo del acreedor. Necesitamos entender que el concepto de deuda es un concepto de esclavitud. Número uno, nos hacemos esclavos de aquella persona a la que nosotros le tomamos prestado. Y número dos, ¿cuáles son las conclusiones de estos 8 o 9 años de lidiar en el tema de las finanzas? Yo tengo fundamentalmente 6 conclusiones de por qué razón nosotros nos endeudamos. 6 razones. 6 razones fundamentales, ahí se resume... Papel y lápiz, apunten. Ahí se resume la historia de literalmente de miles de personas con las que nos hemos sentado y hemos hablado de este tema de las finanzas. En el segmento anterior estuvimos hablando de la causa número 1. Y es no tener un presupuesto. No quiero ahondar en esto, simplemente necesitamos comprender que requerimos tener un presupuesto. Número 2, no conocemos cuál es el plan de Dios, pastor. La Biblia dice, ustedes prestarán, pero no tomarán prestado. Y muchos de nosotros pensamos que esto es una sugerencia o que esto simplemente fue una promesa para otro pueblo, pero no para el pueblo de Dios. La Biblia dice en el libro de Gálatas que para nosotros son esas promesas que Dios le hizo a Abraham Estamos en Cristo mejor pacto. Jesús. Por supuesto, tenemos un mejor pacto. El tema es que el pueblo judío sí ha creído eso. Sí, es verdad que sí. Eso sí lo ha creído, pero en sus persecuciones, en sus genocidios, entonces, pero han creído esto.
Correcto, eso lo han abrazado y viven de esa manera. Entonces, al no conocer el plan de Dios, nosotros pensamos que en determinado momento la sangre de Jesús cubre las adicciones, los divorcios, cualquier tipo de situación difícil que nosotros tengamos, pero pareciera que no cubre las finanzas. Y las finanzas también están establecidas allí en ese pacto que Dios nos ha dado. Jesús rompió toda la maldición de deuda, de escasez, de ruina, todo eso también. Entonces, número uno, ¿cuál es el número uno? Número uno, no tenemos un presupuesto personal. Número dos, no conocemos el plan de Dios para nuestras finanzas. Número tres. Ok, y ahora el plan de Dios para nuestras finanzas vendría a ser, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro dinero? Por supuesto, Él dice, yo quiero que ustedes estén como cabeza y no como cola. Yo quiero que ustedes presten y que no pidan prestado. Yo quiero que ustedes tengan libertad. Ok, número tres. Número tres, nos hemos adaptado a lo que este mundo dice. Romanos 12:2 claramente lo dice. No se adapten a este mundo, sino renuévense por medio de la transformación de la mente para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto. Un mundo comercializado. Un mundo comercializado, un mundo donde le dicen a usted, ¿sabe qué? Sin crédito usted no es nadie, tenga las cosas ahora. Usted se tiene que recompensar a sí mismo. Es el momento para que tenga las cosas. Espera Navidad para que te metas en deudas hasta... Oye, hay gente que busca préstamo. Así es. Para regalar en Navidad a gente que ellos no quieren regalarle. Eso es lo más grande del mundo. Cómo nuestro cerebro ha sido lavado por este sistema. Por supuesto. Y el cuarto punto precisamente es ese. No sabemos distinguir qué es una necesidad y qué es un deseo. Entonces, ¿qué pasa? Que fácilmente nosotros estamos diciendo, es que yo necesito un nuevo vehículo. Eso no quiere decir que no tengamos para nuestros deseos. Por supuesto. Pero tenemos que saber la diferencia, lo que quiere decir. Claro, porque si me permiten el siguiente punto, precisamente hablo de eso. El siguiente punto es necesitamos identificar cuál es la temporada de nuestra vida que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Está bien que usted quiera un carro, pero es factible que el carro que usted puede pagar en un momento como este sea un carro pequeño de 2 puertas y llegará el momento después de que usted aplique los principios bíblicos que a usted le sobrará y podrá comprar quizás la camioneta más grande, pero en un tiempo diferente. Es factible que este sea el momento para que usted viva en un apartamento de 2 cuartos, pero está viviendo en una casa de 4. Entonces nosotros necesitamos identificar eso. Eso no quiere decir que debe afectar nuestra fe. Eso no quiere decir que no deseemos escalar. Eso no quiere decir que podamos desear y tener una visión de una casa de 4 cuartos con piscina. Pero tal vez hoy no es el día. Correcto, hay que esperar a mañana. Porque eso los americanos lo llaman gratificación retardada. Es decir, el concepto que muchos de nosotros los latinos tenemos es, ok, ya empecé a trabajar, yo me lo merezco, tengo que pagarlo ahora, necesito ya, ahora, en este mismo instante. Y no podemos esperar quizás 3 años o 4 años para entonces que nuestras finanzas estén en una posición diferente y entonces ir a satisfacer esos deseos. Déjeme decirle algo, pastor. Muchas personas me dicen a mí, es que tomé un paso de fe y yo soy un hombre de fe. Créame, yo soy un hombre de fe, pero a la vez yo quiero tener ese balance para operar de una manera correcta. Entonces, muchas personas me dicen, yo he tomado un paso de fe, pero verdaderamente yo creo que lo que ellos han hecho es tentar a Dios. Es un paso necio. Ya le aclaro. ¿Acaso Satanás no le dijo a Jesús, da un paso de fe? Fundamentalmente eso fue lo que le dijo. Súbete y lánzate porque escrito está. Y la respuesta de Jesús fue muy sabia. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces la pregunta es, ¿estaremos operando en fe o seremos necios y estamos tentando a Dios? Necesitamos tener la fe y Dios es un Dios bueno. El corazón de nuestro Padre Celestial es el corazón de un Padre que dice, si ustedes siendo malos padres dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos les dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Claro, ese es el punto básico. Yo creo, a veces la gente dice, aquel salió mal porque los padres le dieron todo lo que quiso. Pero no es el punto ese. El punto es que Dios quiere darnos lo que queremos. Sin embargo, la diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros no esperamos el tiempo correcto y Dios sí. Correcto. Pastor, imagínese si usted a los 6 años de su hijo le hubiera entregado una moto que él le hubiera pedido. Es que yo quiero una moto. Es factible que usted tuviera el dinero, pero usted sabía que no era correcto a una edad como esa entregarle un regalo. Y sobre todo una moto. Mi hijo tiene 20 y pico años, no le quiero dar la moto. Por supuesto. ¿Qué hubiera sucedido con un niño de 6 años? Por favor. Entonces, el Padre Celestial conoce cuál es nuestra condición y conoce cuándo es el tiempo correcto para que nos dé ese tipo de situaciones. Para lo que Él nos dé, no nos haga daño. Correcto, pastor. Si lo que adquirimos
nos hace daño, posiblemente, aunque Dios lo tenía en mente, no lo dio Dios en ese momento. Correcto. Y esto lo vemos en la Biblia en todo lugar. Aquellos hombres y mujeres de la Biblia que se apresuraron a los tiempos de Dios, vivieron después las consecuencias. Oye, hay un montón de cristianos que si Dios, pues yo predico prosperidad porque creo que es parte del evangelio. Correcto. Pero hay un montón de cristianos que si Dios le da dinero en este momento más allá de lo que necesitan, es como un boleto para el infierno. Se vuelven locos. Porque no están listos para ese nivel, y por eso es que Dios sabe lo que hace. Déjeme darle un ejemplo. 72% de los jugadores profesionales de deportes acá en los Estados Unidos, entre 2 y 5 años después de retirarse, quedan en la quiebra. Y ganan millones. Millones. Y la Biblia dice, ¿sabe algo? Mire, las riquezas obtenidas con rapidez al final van a ser contadas por maldición. Por el contrario, Salomón nos dice, ¿sabes qué? Trabaja todos los días, ahorra poco a poco y un día serás millonario. Pero vivimos en una cultura del horno microondas. Exactamente. El último punto, pastor. Dame el último punto. Nos endeudamos, ¿por qué? Por salir fiadores. Dice la Biblia, no salgas fiador de nadie. Huye si has salido de fiador. Y es factible que la gente me pregunte, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Porque yo cometí ese error. Yo desobedecí lo que la Biblia dice en un área como esta y yo salí fiador de una persona. Firmar como le llaman cosign, una firma respaldando correcto al porque si no paga, tengo que pagar yo. Fundamentalmente ese es el tema, pastor. Un banco pide un fiador porque sabe que la persona que está pidiendo prestado no tiene la capacidad para pagar. Pero el otro sí. Correcto. Y entonces uno muchas veces es tan tonto de decir, no, yo sí creo. El banco, aunque se dedica a financiar y evaluó todo, piensa que no, pero yo pienso que sí. Y Salomón nos dice, no lo hagan, van a salir en deuda. Y eso me sucedió a mí. Salí fiador de una persona, después esta persona se fue de la iglesia, reposeyeron el carro y mire, te lastimó el crédito. Y mire lo complejo, pastor. Yo estaba a $2,500 de salir de todas mis deudas. Recuerde que los 23,000, los carros, todas estas cosas, me faltaban $2,500 cuando surge esta situación. Reposé en el carro y ahora no debía 2,500, sino debía 8,500 porque el carro tenía te volviste a meter en el hoyo por desobedecer, por culpa de otros. Por desobedecer. Claramente. Bueno, bendito Cristo, Libertad Financiera es el libro del pastor Edwin Castro. Ahí tienen todos los detalles en pantalla para poder contactarlo a él. Tú también viajas de todas maneras, por supuesto, dando estos seminarios al pueblo de Dios. Así que pueden contactarlo y recibir de lo que Dios le ha dado a él. Y a ustedes que están por ahí, por Miami, en la área del Doral, pueden visitar la iglesia de aquí del hermano, que se encuentra en el mismo Doral, ¿no? En el Doral, sí, pastor. En un área del Doral, que es una ciudad del Doral en el área de Miami. Así que gracias por estar con nosotros, Edwin, y seguimos adelante y seguimos aprendiendo de ti y otros como tú, que Dios le ha dado esta unción para poder ayudar al pueblo de Dios a que entre en la prosperidad de acuerdo a como Dios manda y desea. Bueno, este es Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega. Me despido en este momento, el tiempo se me acaba. Recuerda que todo es posible si puedes creer.